palabra de Dios. Vamos a hacer una lectura en Filipenses capítulo 2. Voy a leer unos versos de la Biblia y vamos a estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos, quiere hablarnos esta noche. Dice el versículo 1 del capítulo 2: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar, que Dios nos hable en esta hora, que el Señor sea propicio y que derrame de su bendición, de su gracia sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre los amigos que en esta noche están también unidos a esta transmisión. Oremos. Señor Dios y Padre, Dios Todopoderoso, te doy las gracias por esta oportunidad que tú me concedes en esta noche para estar aquí una vez más, con el fin de compartir la palabra de Dios, con el fin de poder ser instrumento en las manos de Dios, para que la palabra que es poderosa, para que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, nos edifique, nos fortalezca, nos estimule a las buenas obras, nos estimule a servir, nos estimule a permanecer y a hacer la voluntad del Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, yo te ruego que sea propicio en el nombre del Señor y me uses ahora a favor de tu iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, quiero entonces que compartamos la palabra de Dios aquí en esta lectura que hemos hecho con un tema que tenemos aquí, el modelo de Cristo para los creyentes. El modelo de Cristo para los creyentes es el tema que quiero que toquemos con la ayuda del Señor y bueno, podamos aprender de Dios, de su palabra, de lo que el Señor tiene para nuestras vidas en esta hora, podamos recibirlo, podamos recibir esa hermosa palabra de Dios. El apóstol comienza en esta oportunidad, dice por tanto, quiere decir que viene hablando de un tema, y este es el enlace, a causa de lo que ya está viviendo y ha hablado con la iglesia de Filipos. Entonces el apóstol dice por tanto, o sea, a causa de qué, de todo lo que ha hecho Cristo en la vida de ellos, de cómo han conocido al Señor, de cómo un día comenzó la obra en ellos, porque dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo les escribe a los filipenses diciéndoles que de algo está persuadido, que en algo está convencido, y es que la obra que comienza el Señor en la vida de una persona, Él la llevará a cabo hasta la perfección. O sea, el propósito del Señor al alcanzarnos con el Evangelio no es que nos quedemos en un cierto nivel, sino que alcancemos la plenitud, las promesas, las bendiciones, que podamos ser instrumentos, que podamos tener claro para qué vivimos, para qué estamos aquí en esta tierra. El apóstol Pablo se lo ha escrito a la iglesia en Filipenses. Él dice que tiene claro para qué vive él aquí. Dice, para mí el vivir es Cristo. Él tiene claro que si hay que partir a la eternidad, que uno tiene que un día desprenderse de esta vida para pasar a otra. Entonces el apóstol Pablo dice, y el morir es ganancia. O sea que está poniendo de relieve que la vida en el Señor, que la vida en Cristo lo va a llevar a un estado
de tener claro qué es lo que yo vivo, por qué yo vivo para el Señor y por qué estoy esperando algo aún mayor, algo más grande, y eso que estoy esperando, pues no lo voy a vivir aquí, no va a suceder aquí, sino lo que estoy esperando es la venida del Señor. Estoy esperando que el Señor levante a su pueblo, porque eso es lo más grande. Entonces, cuando yo parto, si debo partir con el Señor, entonces partir con Dios es ganancia. Alabado el nombre del Señor Jesús. Entonces, teniendo en cuenta lo que Pablo está diciendo, él dice solamente que os comportéis, o sea, solamente que viváis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente. Pablo está escribiéndole a una iglesia que lleva mucho tiempo de no tener contacto con ella, pero que el hecho de no tener contacto con los creyentes de Filipos no significa que no esté enterado de lo que está pasando y que no esté preocupado por esa congregación allá en la ciudad de Filipos. Al contrario, él ha estado, hay un siervo, hay un hombre, hay un colaborador que siempre ha estado en contacto de la iglesia de Filipos y le ha contado cómo se vive allí esta iglesia, el amor que tiene. Sin embargo, Pablo culmina en ese capítulo 1 haciendo una síntesis: solamente que vivan como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya o esté ausente. O sea que el propósito es que uno le sirva a Dios, sea que, ese era el propósito para la iglesia de Filipos, sea que Pablo pudiera ir y estar con ellos o que no pudiera, que ellos vivieran conforme al evangelio, que tuvieran una vida en Cristo y que él pudiera oír que estaban firmes. Eso lo dice el versículo 27 del capítulo 1, que estuvieran firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es por la fe que nosotros perseveramos. Es por la fe que tenemos todas las promesas de Dios. Así que basados en todo esto, está culminando el capítulo 1, dice: porque a vosotros es concedido, a vosotros, o sea, a la iglesia en Filipos, es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que la vida en Cristo, pues tenía unas implicaciones, tenía algunas cosas que ya va a presentar en el capítulo 2, del modelo para los creyentes, cómo vivir esa vida cristiana, cómo poder nosotros permanecer, cómo el creyente puede lograr que en la vida suya se complete la obra que un día se comenzó, cómo vamos a crecer y cómo vamos a permanecer. Estimados hermanos y amigos, Dios te ha llamado, me ha llamado a mí, nos ha puesto una tarea, nos ha dado un privilegio de ser llamados ahora hijo de Dios, y a usted, amigo, te está llamando para que sea parte de este hermoso pueblo y pueda gozar de la experiencia más extraordinaria, y es la experiencia de haber sido salvados, tener uno en el alma ese gozo de sentir la salvación, porque la salvación de Dios es algo que se vive, es algo que se puede sentir. Así que basados en todo esto, Pablo le dice a los filipenses: por tanto, en razón de,
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna, 5 veces hace una afirmación, si hay, si hay. Ese sí que menciona ahí también se puede traducir, ya que en Cristo, o ya que hay en Cristo. ¿Qué es que hay? O sea, ¿por qué uno puede permanecer en Él? ¿Por qué uno puede vivir para Él? Es que esta es la razón, hay que vivir para Él. Para mí el vivir es Cristo. ¿Yo para qué estoy aquí? Porque yo vivo es para el Señor. ¿Por qué? Porque Él me dio la vida, Él me dio todo. Yo tengo un agradecimiento tan grande que mi vida no tiene otro sentido, sino en vivirla y en vivirla en esa fe, en esa palabra que un día recibí. Y si voy a morir con una esperanza grande, es lo que está enseñando Pablo. Entonces, si en esta vida tengo que padecer, o sea, sí vendrán sufrimientos y sí vendrán situaciones. ¿Por qué? Porque también nos es concedido a causa de Cristo no solamente que creamos en Él, sino que también tengamos cierto sufrimiento. Eso dice la Biblia en este penúltimo versículo del capítulo 1. Porque a causa de Cristo no solo es concedido que creamos en Él, sino que también padezcamos. Pero ¿qué se encuentra en Cristo? Para que uno pueda aferrarse a Él. ¿Qué hay en Cristo? Pues lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que hay? En Cristo hay consolación. En Él hay consolación. Ya que hay consolación, o sea que cuando usted esté pasando, porque la consolación se necesita cuando viene algo que lo enluta, algo que lo embarga de tristeza, de dolor, de angustia, entonces uno necesita consolación. Y por eso es que vivir en Cristo es lo más grande que puede existir. Es lo más extraordinario. ¿Por qué? Porque es que en Cristo hay consolación. La consolación de Dios es la única que es verdadera, que es sincera. ¿Por qué? Porque cualquier persona, cuando uno está pasando un sufrimiento, dice, ay, sí, yo lo entiendo. Eso es muy relativo que yo lo entiendo, porque hay gente que quizás quiera como ponerse en los zapatos de uno para tratar de entenderlo, pero solamente la persona que está viviendo, uno que está viviendo alguna situación, es el que sabe en qué magnitud. Pero hay uno que sí lo entiende, o sea, hay uno que no solamente lo entiende, hay uno que es capaz de consolarlo, que es capaz de darle lo que nadie le puede ofrecer, y ese es el Señor. Entonces, por eso tener a Cristo, ese es el modelo para los creyentes. Ese es el modelo para nosotros. No encontramos otra solución, porque es que en Cristo está toda la consolación. En Cristo hay consuelo de amor. O sea que en Él yo encuentro algo tan grande, tan maravilloso, tan especial, que cuando el ser humano no quiera como que todo le perdió el sabor, no hay nada que como que lo haga confiar, como que lo haga amar, dice, en Cristo hay algo extraordinario, ya que hay en Él un consuelo de amor, o sea, que me vuelve otra vez a revivir nuevamente, que vuelvo yo otra vez a poder amar, porque de pronto que se opaca eso, como esa pasión por hacer las cosas, por servir, se opaca eso de la familia, por los hijos, por la misma pareja, la relación tensa, se puede opacar esa esencia de la vida que es el amor, y en especial que es el amor que Dios ha derramado, como que se puede opacar, pero en Cristo está eso que otra vez revive. Es Cristo el que da ese consuelo para que resucite otra vez y tenga esa pasión, esa libertad, ese gozo. Bendito sea el Señor. Ya que hay comunión del Espíritu. Ya que hay comunión del Espíritu.
Vea, en Cristo se puede lograr tener comunión con Él. No importa la circunstancia que se viva, en Él se tiene esa comunión del Espíritu Santo. Qué bueno que a pesar de que usted esté quebrantado, de que esté triste, de que esté pasando por cosas, cuando usted se postra, cuando usted se humilla, cuando usted le canta, cuando usted adora a Dios, entonces usted siente una cosa extraordinaria y es Dios. Tenemos el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí estamos mostrando, y no en nosotros, está Dios mostrando eso que dijo: el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y ahí está el Señor, su Espíritu Santo, haciendo que nosotros tengamos comunión con Él. Que eso que a veces siente uno que está como perdido, que está roto, que uno que no siente a Dios, que como que no está Dios, uno se da cuenta entonces que ahí está el Señor, que ahí está su presencia una vez más. Si algún afecto entrañable, o sea que hay algo que no se rompe, y eso está en Cristo, ese afecto, eso que une, eso que enlaza de una manera tan extraordinaria, está en el Señor, está en Cristo. Ya que hay en Él todas esas cosas, entonces ya que en el Señor hay misericordia. Si alguna misericordia, ya que en el Señor hay misericordia. Basado en, acaba de decir esta lista, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Completad mi gozo. Llénenme de alegría. En otras palabras, Pablo está hablando de lo que él está viviendo. ¿Y sabe cómo está Pablo? Otra de las cartas de la prisión. Otra de las cartas donde está allí bajo las rejas. Pero ¿cómo está él? ¿Cómo vive él la vida? Con gozo. Él tiene algo más grande que las circunstancias. Las circunstancias de él no son buenas. Él quisiera estar libre. Él quisiera haber ido directamente allá a Filipos y estar con los hermanos, saludarlos, hablarles directamente, pero ahora está encerrado. Sin embargo, el encierro no hace que él cambie, no hace que él esté consumado de dolor y de angustia, sino, dice la Biblia: completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Así que él está diciendo: vea, todo esto que tenemos en Cristo, todo esto que hay en Cristo, que podemos alcanzar. Así que si usted está viviendo un momento de tristeza, si usted está pasando por un momento en que no siente, en que la vida no le da sentido para nada, en que siente que de nada vale entregar y amar, que de nada vale, en que siente que como hasta la comunión con el Señor como que está roto, como que no hay nada. Si usted está pasando y ha vivido eso, Cristo el Señor dice que en Él hay, en Él está eso. Él es el que nos da eso. Si usted se siente que no, nadie se compadece de ti, hay alguien que se compadece. Y el apóstol Pablo dice: yo estoy preso, pero yo siento a Cristo. Yo siento aquí al que me consuela. Yo siento aquí al que me da la fuerza. Yo siento la comunión del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo debemos estar todos? Yo estoy aquí en esta circunstancia, ustedes tienen otra allá, pero ¿qué debemos hacer? Tengamos el mismo amor, tengamos el mismo sentir, sintamos una misma cosa. Llénenme de alegría teniendo el mismo parecer, en un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, dice la Nueva Versión Internacional. Nada hagáis por contienda, no por vanagloria,
sea que empieza a darnos cómo es vivir, cómo es ese modelo, cómo es tener esa comunión, cómo es para vivir con gozo, cómo es para vivir superando todas las situaciones. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. O sea que en lo que hagas no entres en discusión, ni busques algo para ti, ni para mí, para que me den a mí una exaltación. No, dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que Pablo está diciendo eso, no hagáis nada por egoísmo, de ninguna manera por vanidad, no se haga esto, no se haga esto buscando lo que hagamos, no sea contendiendo, al contrario, con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces da el modelo, cómo es vivir la vida en comunión, cómo es vivir la vida con el Señor. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y creo que este tiempo, que ha sido, como se oye tanto decir por cualquier medio de comunicación que usted prenda, sea audiovisual, sea escrito o lo que sea, o sea solamente de escuchar como la radio, usted ha escuchado que todo esto ha sido para una reflexión, una mirada, no solamente hacia adentro, hacia acá, sino ha sido para qué, para poder pensar en el otro. Pues Pablo lo decía, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano habíamos perdido, y uno pierde el centro de la vida cuando el centro de la vida se vuelve uno. Cuando el centro de la vida soy yo, soy mi familia y soy lo que pase conmigo, se pierde la esencia del evangelio en la vida del creyente, porque Pablo lo dijo bien claro, para mí el vivir es Cristo. La esencia de la vida es Cristo, es su palabra, es la dependencia de Él, porque de Él es que puedo recibir y recibo todas las cosas. Entonces mi interés no tiene que ser otro, sino el interés de Cristo. Y el interés de Cristo es su pueblo, es todos, es velar por todos. El interés del Señor es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y con esto entonces Pablo, para cerrar este sello y mostrar cómo es vivir para Cristo, cuál es el vivir en Cristo, entonces sella diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo entonces es el modelo para mi vida cristiana, es el modelo para los creyentes, es la vida por excelencia, la vida de Jesús en nosotros, porque la vida de Jesús en nosotros nos dota de lo que no tenemos. El ser humano no puede alcanzar nada por sí mismo, el ser humano es limitado absolutamente, pero en el Señor uno alcanza hasta lo imposible, porque es que eso es lo que se alcanza en el Señor, pero hay que tener claro que para ayudar a otro, que para poder vivir también y velar por los intereses de otro, yo también tengo que aprender a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el sentir de Él es que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que el modelo por excelencia es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo Dios sobre todas las cosas, no se quedó
pensando, no se quedó estimando esa condición que tenía, sino que se despojó y no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Así que el sentir del Señor fue por los demás. El sentir del Señor fue por la humanidad. Él bien hubiera podido quedarse y no tenía la obligación. El Señor Dios no tenía la obligación. Él no le falló a nadie. Dios no le falló a nadie. Dios hizo al hombre perfecto, dice la Biblia, pero el hombre se buscó muchos males. Uno necesita retribuirle algo a alguien cuando uno en algo lo ha defraudado, ha hecho algo y necesita resarcirlo. Entonces uno pues tiene que tomar una acción para buscar resarcir, pero Dios no tenía por qué resarcirle al hombre nada. Dios no le debía ni le debe al hombre nada. El hombre fue el que resultó un gran deudor porque ofendió y desobedeció a Dios, pero el Señor en su misericordia y en su amor y en su bondad, Él, el sentir que tuvo fue que no se aferró a lo que él era, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y se humilló y fue hasta la condición más terrible. Usted lo ha oído, este versículo de la palabra, y se lo sabe de memoria, pero qué bueno que hoy tengamos y lo traigamos y refresquemos nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, porque Él se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Pero esa condición del Señor fue lo que hizo para poder salvar a los demás, para poder que nosotros tuviéramos un consuelo de amor, para que nosotros tuviéramos una misericordia siempre, porque todos los días dice la Biblia que son nuevas su misericordia, son todos los días. Que Él es el que nos da, Él es el que nos cambia la tristeza, el que cambia el lamento, porque Él hizo una obra. Pues el Señor dice que también nosotros debemos tener este mismo sentir. ¿Por quién? Porque a veces nos cansamos, creemos que ya no damos más, que no soportamos más, por algunas situaciones que pueden pasar al seno de la misma familia, del mismo grupo, de los mismos compañeros, y creemos que ya no podemos más. Pero aquí está el Señor que dice que Él no se aferró, Él se entregó, se despojó. Ese es el modelo de Cristo para nuestra vida espiritual. ¿Y qué pasa cuando una persona puede llegar a ser obediente y puede llegar a servir al Señor? Dios también lo exalta, porque el Señor Jesús fue exaltado, por lo cual fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que todo el que se humille será enaltecido, porque ese es el principio más grande que yo he encontrado en la Biblia. El que se humillare será enaltecido. Hay veces uno tiene para ganar, tiene la razón, tiene la verdad y pudiera ganar la discusión, pudiera ganar, pero hay veces no es importante ganar, hay veces es importante la vida del otro. Y aunque la vida mía tenga que ponerla también y que pague un precio y que sea humillado, no importa, pero con tal de que otro también alcance el consuelo, alcance la salvación y pueda vivir para Cristo y pueda entender que el propósito de la vida es Cristo, porque Cristo es el que llena todo en mi vida. Y eso me hace vivir entonces, ¿cómo? Me va a llevar a vivir siempre obediente a Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahora usted no se puede congregar, pero ahora es donde usted está sabiendo si de verdad usted se ha encontrado con el Señor, si usted tiene verdaderamente a Cristo, si usted es capaz de amar verdaderamente al Señor, si usted es capaz de obedecer a Dios, porque ahora no hay alguien, no te visita ninguno, no están los hermanos, solamente nos vemos así a través de este medio, pero nadie puede ir a visitarte, nadie puede ir a orar
Pero y entonces otro dice, no, qué cobardía lo que le está pasando a la iglesia. ¿Cuál cobardía? Aquí se está probando, porque mire que la iglesia, esto no era solamente que sucedió ahorita, esto sucedió siglos y siglos atrás. Los creyentes tuvieron que vivir muchas etapas de la vida y no tenían ahí a alguien precisamente que estuviera el apóstol, el pastor ahí, pero Dios ponía, y esa iglesia estaba permaneciendo en el Señor, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora más en mi ausencia. Ocupados, aquí está, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Si algo nos debe, si en algo debemos ocupar el tiempo, si algo debe ser la agenda de nosotros, si algo tenemos que escribirla en el día a día, es estar ocupados en qué, en nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Bendito sea el Señor, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso la ocupación de la iglesia y del creyente debe ser en esta salvación. ¿Para qué? Porque el ocuparse en esta salvación es obedecer al evangelio, es poder vivir para Cristo y es entender que es Cristo el que produce en mí, es Dios el que produce en mí el querer como el hacer. Si usted tiene una iniciativa de orar, si usted tiene una iniciativa de buscar a Dios, de leer la Biblia, de compartirle a alguien la palabra de Dios, no es suyo. No podemos decirnos y ufanarnos de nosotros mismos. Es que yo soy el que tengo este sentir, es que yo soy el que no sé qué más, porque a veces nosotros vivimos así. Nada hagáis por vanagloria. Eso es lo que dice la palabra. No se sienta grande, no llegue ante los demás diciendo es que yo soy esto. No, es que el Señor es el que produce en mí el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir conforme a su voluntad, porque el querer de Dios es que yo pueda hacer la voluntad de Él y que no se haga mi propia voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos enseñó hasta el Padre Nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Así que lo que se debe hacer es la voluntad del Señor. Y ya que nos había encontrado y ha encontrado el Señor la humanidad ocupada en qué, haciendo su propia voluntad, sus propios anhelos, el Señor quiere que hagamos la voluntad de Él, que nos ocupemos en nuestra salvación. El modelo de Dios para los creyentes es Cristo Jesús. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a adorar a Dios. Vamos a servirle al Señor con alegría, vamos a hacerlo con gozo, con determinación, con dedicación. Bendito sea el nombre de Jesús.